Hola, ¿cómo les va? Yo soy el doctor Fernando Cáceres, neurólogo de Buenos Aires, Argentina, director de INERE, Instituto de Neurociencias Restaurativas, y para mí es un honor estar hoy con ustedes compartiendo este evento, en este caso a la distancia, con la gente muy querida de El Salvador, en este evento importante en el Congreso de Neurología de El Salvador, dándoles en esta ocasión una conferencia de un tema, considero yo muy novedoso, de importante actualidad en la esclerosis múltiple, que es la definición o la interpretación de dos términos muy importantes, que son la actividad y la progresión en esclerosis múltiple. Por eso esta charla tiene el nombre de ¿qué hablamos cuando hablamos de actividad y progresión en esclerosis múltiple? Considero yo que es una charla cuestionadora, donde determinados conceptos bastante clásicos y bastante ya como aceptados por todos, pues deben ser cuestionados en mi forma de ver. Y avanzamos. Conocemos la esclerosis múltiple hace muchísimos años y sabemos que es una enfermedad compleja, que tiene una etiopatogenia autoinmune, y sabemos y describimos clásicamente que en su larga y variada evolución tiene unas diferentes fases, eso es lo que decimos clásicamente, una fase inicial, inflamatoria, desmielinizante, donde predomina que es la fase de recaídas y remisiones, que conforme pasa el tiempo la enfermedad va migrando a otro mecanismo de daño, que es el degenerativo, que tiene su correlato en la atrofia axonal, en la pérdida axonal y la atrofia cerebral, y que este cambio de inflamatorio y desmielinizante a degenerativo de pérdida axonal y atrofia cerebral tiene que ver, como se ve arriba en la diapositiva, con los estadios clínicos clásicos de la enfermedad, de síndrome clínicamente aislado, esclerosis múltiple, recaídas y remisiones, y esclerosis múltiple secundaria progresiva. Esto es el esquema clásico y el concepto clásico con que habitualmente describimos esta enfermedad. Y eso tiene su correlato directo en la inmunopatogénesis, este inicio inflamatorio para dar posterior a la degeneración. Si bien está al principio, vemos la degeneración, se hace más evidente conforme evoluciona la enfermedad, y este correlato tiene un correlato en lo inmunológico. La forma de recaídas y remisiones, más inflamatoria, más desmielinizante, tiene su correlato en una alteración de la inmunidad adaptativa, y la forma secundaria progresiva, más relacionada con el daño degenerativo, con la pérdida axonal y la atrofia cerebral, tiene su correlato en el compromiso de la inmunidad innata. Esta descripción, este modelo clásico que describimos, es lo que actualmente está en revisión y quiero plantear este tema. Porque los conceptos de actividad y progresión de la enfermedad, que parece la actividad relacionada con la parte inicial de la enfermedad y la progresión de la enfermedad relacionada con la parte más degenerativa posterior de la enfermedad, como el yin y el yang, en realidad son las dos caras de la misma moneda, de un mismo proceso, que no es que empieza uno y después sigue el otro. La actividad, obviamente clásicamente referida a las recaídas clínicas, a las lesiones en resonancia magnética o las lesiones que capten gadolinio, o a lo inflamatorio, y la progresión relacionada con lo degenerativo, con la pérdida axonal, la atrofia cerebral. Ahora la pregunta es, la actividad y el EDSS en la progresión, no, obviamente, el EDSS es el paradigma de medición de la progresión. Ahora, la actividad es solo actividad. Cuando hablamos de actividad, hablamos solo de actividad inflamatoria. Y cuando hablamos de progresión, hablamos solamente de actividad de progresión física. Eso es lo que vamos a cuestionar, entre otras cosas, en esta charla. Cuando diagnosticamos esclerosis múltiple, utilizando los famosos y nunca bien ponderados criterios de McDonald, que ahora la última remisión es los criterios de McDonald 2017, alcanza solo con diagnosticar la esclerosis múltiple. Fíjense lo que dice la revisión de los criterios de 2017 publicada en 2018. Dice que, esto es textual, al momento del diagnóstico, el neurólogo debe especificar la forma clínica de la enfermedad, los fenotipos, que vamos si es recaída, remisión, progresivo primario, progresivo secundario,
Pero acá viene lo que me interesa de esta charla. Al momento del diagnóstico, esto lo dice McDonald, el McDonald 2017, hay que especificar el grado de actividad inflamatoria, activa o no activa, y el grado de progresión, progresiva o no progresiva. Esto quiere decir que no alcanza con el diagnóstico de esclerosis múltiple y la forma clínica. Falta el apellido, si tiene actividad o no tiene actividad, si tiene progresión o no tiene progresión. O sea que fíjense que este dato, a veces no tenido en cuenta, es importante tenerlo en cuenta al momento de hacer el diagnóstico de la enfermedad. No alcanza con decir esclerosis múltiple recaída de remisiones. ¿Es activa? ¿No es activa? ¿Está progresando? ¿Tiene progresión? ¿No tiene progresión? Y esto tiene su correlato con un concepto que actualmente está medio resquebrajándose o medio cuestionándose, que es el de los fenotipos de la enfermedad. El fenotipo inicial, que ya han pasado ya más de 20 años, que es el de Lublin, que se describió en el 1996 a raíz de una encuesta que hizo Lublin. Era muy joven Lublin en ese momento, todos éramos muy jóvenes, donde se describen las formas clásicas: recaída de remisiones, secundaria progresiva, primaria progresiva o primaria progresiva con recaídas y sin recaídas. Esto era el criterio clásico. Posteriormente todos sabemos que hubo una revisión de estos criterios fenotípicos de Lublin, esta clasificación fenotípica de Lublin, en el 2013, publicado en el 2014, y esto vino a simplificar entre comillas, y define en recaídas y progresiva. Pero esta clasificación agrega a los recaídas y progresivas el tema de las dos palabritas que tienen en cuestión en esta charla: actividad y progresión. Y así lo vemos en el artículo publicado por Lublin en el 2014. Las formas recurrentes básicamente son dos: el síndrome clínicamente aislado y la típica esclerosis múltiple, recaídas y remisiones. Son divididas de acuerdo a la actividad en activa o no activa. Y las formas progresivas, la actividad, perdón, ¿cómo es definida la actividad? La actividad es definida por recaídas clínicas la presencia de lesiones en resonancia magnética o de lesiones que capten gadolinio, evaluadas anualmente. Si no hay datos, hay que poner que la actividad es indeterminada. En cuanto a las formas progresivas, la cosa se complica aún más, porque tenemos la forma primaria progresiva, que es progresiva de inicio, y la forma secundaria progresiva, que es la recaída remisión, que pasa a ser progresiva. A esta se le agregan los dos componentes: el de activa con progresión, activa sin progresión, no activa pero con progresión, y no activa y sin progresión, que sería la esclerosis múltiple progresiva estable. ¿Cómo se define progresión? Se define por la evaluación, evaluada al menos una vez por año, de incremento ¿en qué? En el EDSS, independiente de las recaídas. Ahora bien, fíjense que en este esquemita bastante esquemático, valga la redundancia, lo progresivo está para las formas progresivas y las formas recurrentes no tienen actividad. O sea, pareciera que las formas recurrentes tienen actividad y no progresión, y las formas progresivas tienen progresión y pueden tener actividad. O sea, las formas recurrentes se guarda este esquema, no tienen progresión. No existe la recaída recurrente con progresión. Vamos a ver que esto viene de la mano de los compartimentos estancos de las divisiones entre los fenotipos típicos, que esto no es la realidad. Seguimos avanzando y vemos que ¿qué se entiende por actividad? Eso es lo que vamos a definir ahora. ¿Qué se entiende por actividad? ¿Y qué se entiende por progresión? Acá lo definen, pero vamos a profundizar en estos conceptos. En el 2013, en el 2020, hace 2 años, salió publicado un artículo acerca de una revisión de esta clasificación de 2013 de Lublin, con el subtítulo, dice, una clarificación. O sea, cuando uno quiere aclarar algo es que no está del todo claro, ¿no? ¿Y qué es lo que se quiere aclarar? Justamente se quiere aclarar los conceptos de actividad y de progresión. Y se agrega un nuevo concepto, que es el empeoramiento de la enfermedad, sin necesidad de progresión. ¿Qué es todo esto? ¿A qué significa todo esto? No se entiende demasiado. Este artículo vamos a desglosarlo
con una visión crítica de este artículo. Todo esto, ¿por qué es importante? Porque si no parece una disquisición semántica, filosófica o intelectual, una disquisición intelectual. No, no, no. Esto tiene un correlato práctico y concreto en esto que vemos acá. Las terapias para la enfermedad. Sabemos que hay alrededor de 18 terapias hoy por hoy. Terapias orales, ahí puse el límite en 2022 porque hay un montón de trabajos mucho más. Terapias anticuerpos monoclonales de aplicación endovenosa, subcutánea, como el ofatumumab, los clásicos drogas que siguen teniendo vigencia, los interferones beta, el acetato de latiramer, el mitoxantrone prácticamente no se usa, el interferón beta pegilado, y los que están debajo son drogas que prácticamente se usan solamente en casos extremos, cada vez menos, en tanto las drogas que están por encima son las que predominan. ¿Por qué existen tantas drogas? Y que porque tenemos la responsabilidad nosotros los neurólogos tratantes de tratar con la droga adecuada, es que es importante el concepto de actividad y de progresión. Sabemos que en la forma recaídas y remisiones la mayoría de las drogas están para esta forma clínica. Para las formas primaria progresiva o secundaria progresiva hay muchas menos drogas, el ocrelizumab o el siponimod recientemente para la secundaria progresiva con el ocrelizumab. Pero es importante saber que tenemos drogas para todas las formas clínicas. Y sabemos, quizás esta es una diapositiva que aparece en todo evento de esclerosis múltiple, pero es claramente importante repetirla. El concepto más importante es que cuanto más rápido se hace el diagnóstico, más rápido debe empezar el tratamiento. Ahí se juega el destino del paciente. Yo agregaría algo más, con la droga adecuada. Diagnóstico precoz, tratamiento precoz con la droga adecuada. Y para eso los conceptos de actividad y de progresión son fundamentales. Porque existe una ventana de oportunidad para el tratamiento. Cuanto más tarde tratamos, el paciente lo va a pagar con mayor discapacidad. Eso lo sabemos todos. Ahora bien, estas ventanas de oportunidad no solo es la primera, la que acabo de describir, la del diagnóstico y tratamiento, sino una vez que damos el tratamiento, no es que ya terminó todo nuestro trabajo, listo, ahora ya está, ya lo mediqué, no, hay que seguir ese paciente, hay que monitorearlo, porque hay otra ventana de oportunidad, que es cuando el paciente, la droga que dimos creyendo que era la mejor opción, comienza a dar evidencias de falla, y la enfermedad se comienza a disparar, y rápidamente tenemos que cambiar y switchar a otra droga. Ahí tenemos la segunda ventana, que nuevamente si hacemos lo que se conoce como inercia terapéutica, de quedarnos tranquilos mientras el paciente sigue avanzando en su enfermedad, el paciente lo va a pagar con mayor discapacidad. Ahora, estas dos ventanas también son para las formas progresivas, ahora que hay tratamiento para las formas progresivas. Lo importante es que el tiempo de cerebro, que es lo que dicen siempre los que hacen stroke, ACV, también es importante para los que hacemos esclerosis múltiple. El tiempo de cerebro y médula también, no solo, acuérdense que la médula también se ve afectada en esta enfermedad. El concepto de esclerosis múltiple altamente activa es clave, porque por eso la palabra actividad es muy importante. ¿Qué es actividad? Y fíjense que este es un artículo que salió en el 2020, donde se revisan todos los conceptos, maligna, más maligna, muy agresiva, muchos de estos conceptos son aún con la conclusión de que aún no existe un consenso sobre esa denominación. Tampoco criterios definidos, uno le llama altamente activa, muy activa, altamente agresiva, confunden agresiva con activa, severa. Nosotros en nuestro grupo en Argentina publicamos el año pasado unas guías, un consenso, una revisión, en realidad no fue un consenso porque no hubo consenso acerca de qué es esclerosis múltiple altamente activa, porque lo más importante es que para qué queremos detectar la esclerosis múltiple altamente activa, ya sea de novo, naïf, sin ningún tratamiento, o una vez tratada, porque hay que actuar rápidamente con estos pacientes y hay que ser más agresivo en el tratamiento. En esta revisión que está open, se la recomiendo, hablamos de estos criterios de actividad y de progresión que hablan de esta charla. Este es el gráfico de Giovannoni, clásico de la pirámide habitual, donde empezamos con las drogas clásicas, cuando todo está tranquilo, cuando no hay demasiada agresividad, el NEDA 1 y 2,
solamente brotes y cambios al examen neurológico, y podemos ir subiendo escalonadamente si creemos que esto va todo, que hay una falla terapéutica. Ahora, cuando se agregan cambios muy importantes de resonancia magnética, muchas lesiones o lesiones que capten gadolinio, bastantes lesiones captantes de gadolinio, si se agrega el NEDA3, quizás tenemos que hacer un switch más rápido y pasar rápidamente a drogas más agresivas. Ahora, cuando la enfermedad muestra criterios de alta actividad, alta agresividad, la pirámide se invierte y no debemos hacer todo ese escalonamiento y pasar por todo el arsenal terapéutico, sino que podemos empezar con drogas activas, anticuerpos monoclonales, cladribine, para eventualmente, o fingolimod, para mostrar que la agresividad de esa enfermedad requiere que rápidamente tratemos. Ahora, hay que identificar cuando consideramos activa, altamente activa esa enfermedad. El deterioro, fíjense que en esta pirámide invertida, la presencia de deterioro cognitivo, Giovannoni lo pone también como un elemento importante, lo pone entre preguntas, como un cuestionamiento, porque el deterioro cognitivo es algo que es una discapacidad oculta, el 50% de nuestros pacientes lo tienen, puede evidenciarse precozmente y cuando aparece al momento del diagnóstico es un criterio de mal pronóstico de la enfermedad. Está relacionado con la atrofia cerebral y tiene un alto impacto social, laboral y personal. La principal causa de pérdida de empleo en Latinoamérica, hecha por un trabajo que hicimos desde INERE, nuestro centro, con el LACTRIMS, con la doctora Sandra Banotti, la principal causa de pérdida de empleo en Latinoamérica es el deterioro cognitivo, no es el deterioro físico. Así que es importante considerar cómo no debe ser incluido el deterioro cognitivo en la actividad de la enfermedad. Vamos al artículo famoso, cuando habla de enfermedad, de actividad de la enfermedad. El artículo hace referencia a la presencia de recaídas, las recaídas clínicas. Ahora muy bien, las recaídas como expresión de actividad. Fíjense este artículo que les traigo del 2020, del grupo de Capos, es un análisis de la población de los dos estudios oratorio, oratorio 1, ópera 1, ópera 2, con RR, esclerosis múltiple RR, el oratorio fue con primaria progresiva. El ópera 1 y el ópera 2, son dos estudios fase 3, con gran cantidad de pacientes, se hizo un análisis específico post-hoc de estas poblaciones. ¿Qué se analizó? Y se sacó esa conclusión, mire qué interesante para esta charla. La mayor parte de la acumulación de discapacidad en las esclerosis múltiples, recaídas y remisiones no estuvo asociada con los brotes. O sea que no es que el paradigma de que la enfermedad anda mal son las recaídas. Hubo progresión subyacente por fuera de las recaídas en estas formas de recaídas y remisiones. Esto desafía, como les decía antes, el concepto de esclerosis múltiple, recaídas y remisiones, donde solo puede haber actividad y no progresión, y esclerosis múltiple progresiva, donde puede haber progresión y actividad. En la esclerosis múltiple, recaída y remisiones, también puede haber progresión. De hecho, la principal causa de empeoramiento no fue los brotes, fue la progresión. Y aparecen los conceptos de empeoramiento clínico relacionado a las recaídas, RAW se escribe en inglés, y progresión independiente de las recaídas, que se conoce con el término de PIRA. Y estos son los gráficos conocidos por varios, pero son conceptos muy importantes. El famoso, la persona tuvo la recaída en el gráfico de la izquierda y no llega a su estatus basal, queda con un poco de discapacidad. Esa es la discapacidad relacionada a la recaída. Y en el gráfico de la derecha vemos la progresión, o sea, la progresión de la discapacidad independiente de las recaídas. Lo interesante en este artículo es que la principal causa de acumulación de discapacidad no fue asociada a las recaídas, sino independiente de las recaídas. O sea que cuidado con el tema de no considerar la progresión de la enfermedad en las formas recaídas y remisiones. Ahora, volviendo al artículo cuando habla de recaídas, ¿las recaídas son solo físicas? ¿Por qué no puede haber otro tipo de recaídas? Como por ejemplo la recaída cognitiva. ¿Qué es eso de la recaída cognitiva? Son como las brujas. ¿Existen? Sí existen. Pardini, hace un tiempo, ya en 2014, publicó este trabajo de recaídas cognitiva aislada,
Y él describía que las recaídas juegan un rol en la presencia del deterioro cognitivo. El deterioro cognitivo puede ir progresando lentamente o puede progresar con una recaída. Las recaídas cognitivas ocurren generalmente como son aisladas, como el término lo dice, en ausencia de manifestaciones motoras o sensitivas. No son identificadas muchas veces, pasan ocultas, no están asociadas con cambio del nivel de depresión, alteraciones emocionales o fatiga. Y la pregunta es, ¿están asociadas con lesiones que capten gadolinio? Porque yo cómo sé que es una recaída, un empeoramiento de la memoria. Por ahí es otra cosa. Bueno, el estudio de Pardini fue muy estricto y todas ellas fueron asociadas con una lesión gadolinio positiva para demostrar que esto sí era una recaída. Si le das el beneficio por la presencia de la lesión en la resonancia, también tenés que darle el beneficio de la existencia clínica de deterioro cognitivo, recaída cognitiva. Hay varios estudios. Benedict, el profesor Ralph Benedict de Buffalo, hizo varios estudios. Acá tenemos un estudio que no solo mide, también es un grupo de pacientes, también todos con la resonancia magnética gadolinio positiva para corroborar y confirmar que esto era un brote, una recaída. Y lo mide con el símbolo dígito, que es el test paradigmático para medir deterioro cognitivo, que un empeoramiento en el símbolo dígito marca un empeoramiento funcional importante en el sentido de pérdida laboral. Y lo relaciona con el MSNQ, que es un test que se le hace al conviviente del paciente, donde se evalúa si él también registra que hay un deterioro. Es interesante esto y coinciden, como ve, la pérdida, como se ve en el gráfico de arriba, el deterioro del símbolo dígito con el incremento de la percepción del conviviente, que también está mal. O sea, hay una conjunción. Por eso dice, el impacto ecológico, no solo lo que aparece en el test y en la resonancia en este caso, sino lo que percibe el conviviente. O sea, estos tienen un impacto en la vida. O sea, ¿por qué no considerar esto como actividad? Fíjense la cantidad, esto es otro artículo publicado hace 2 años, donde el doctor Benedict publica una serie de trabajos, hace una revisión de todos los trabajos publicados con toda la evidencia de que el deterioro cognitivo existe. Fíjense que el paciente deteriora el símbolo dígito y después vuelve, como igual que los brotes clínicos, físicos, el paciente vuelve, pero muchas veces no llega a su estatus basal de antes, queda un escalón más abajo. O sea que el deterioro cognitivo, el brote cognitivo hay que considerarlo. Fíjense, ustedes saben que la revista Multiple Sclerosis publica las famosas controversias y en una de las controversias muy reciente, de hace menos de un año, salió publicado esto: el deterioro cognitivo, la recaída cognitiva aislada, ¿existe? Obviamente el que participa en el sí fue Pardini y los que participan en el no sostienen que no hay todavía evidencia para detectarla. Lo que pasa es que el problema es esto, que para poder uno no detecta lo que no busca. Si uno no mide el deterioro cognitivo periódicamente, nunca va a poder detectar una recaída cognitiva. Y el paciente es como vimos con la presión del conviviente, es una expresión de que el paciente está peor. Ahora, ¿por qué no considerar esto actividad? ¿Quién me lo puede decir? Nadie lo puede decir. Siguiendo con el tema de actividad, las imágenes, el otro concepto de actividad, la resonancia magnética. La resonancia magnética clásica, todos sabemos que pedimos una vez por año, que pedimos la aparición de una lesión nueva o una lesión antigua o nueva que capte contraste, son los dos criterios que hablan de actividad por resonancia magnética. Ahora, muy bien, como venimos hablando ahora, este es un estudio clásico y príncipe de la doctora Sormani, que ella dice ya desde ese entonces que faltan piezas, porque existe progresión de la enfermedad o aumento de la discapacidad medida por el EDSS, que no correlaciona con el incremento de lesiones en resonancia magnética ni con el gadolinio positivo. Hay otras cuestiones que están pasando en el cerebro que muestran que esto está, que la enfermedad está progresando o la discapacidad está aumentando. Por eso cada vez buscamos nuevas técnicas más allá de las convencionales de 1.5 Tesla con contraste gadolinio endovenoso.
La de todas estas, de tensor de difusión, transferencia magnética, espectroscopía, funcional, la que más usamos, intentamos usar, es la volumetría para medir la atrofia cerebral. La atrofia cerebral es la reducción del volumen cerebral que está aumentado en pacientes con esclerosis múltiple. Si los controles sanos es de 0,1, todos nuestros cerebros se atrofian con el conforme del tiempo, pero se atrofian entre 0,1 a 0,3 por año de atrofia nuestro cerebro. Ahora, los pacientes con esclerosis múltiple se atrofia el cerebro 0,5 a 1,35 por año, o sea, una tasa mayor Y lo interesante, como dije al principio de esta charla, que esto no es en estadios avanzados de la enfermedad, donde está el segundo componente degenerativo de la enfermedad. Esto se ve al principio. Esta atrofia cerebral, comparado con controles sanos, se ve desde la parte de síndromes clínicamente aislados, en recaídas, remisiones, en secundaria progresiva y en primaria progresiva. O sea, no esperemos que la atrofia es un concepto que aparece en estadios tardíos de la enfermedad. Fíjense, interesante este artículo del 2019 de la Universidad de San Francisco, parecido al que le mostré de Capos, del análisis del estudio Ópera, donde se ve que el empeoramiento a largo plazo en formas de recaídas, remisiones, es en gran medida independiente de la actividad de las recaídas. O sea, dejemos de pensar que todo es recaídas o todo es lesiones focales o lesiones que captan gadolinio. En este caso, el deterioro se asoció con una atrofia cerebral acelerada en la fase recaída-remisiones. Y ellos proponen el término progresión silenciosa. O sea, no sé tan silenciosa porque se afecta la calidad de vida de estos pacientes, no sé si estaría tan silenciosa. O sea, la atrofia cerebral es un tema clave también. Vamos a hablar en este famoso artículo de la clarificación que estoy usando yo como base, cuando se refiere a la progresión. ¿Qué es progresión? Bueno, es el aumento de la discapacidad independiente de las recaídas, sería. Pero fíjense que lo limita este artículo de Lublin a las formas progresivas de la enfermedad, lo cual es un error claro, porque hemos visto que la progresión también se da en las fases recaídas y remisiones. Ahora, la progresión es solamente física. ¿Por qué hay progresión? Bueno, fíjense acá se ve un tejido habitual, cuando empieza a haber pérdida axonal, se ve una clara, que esto se traduce en la atrofia cerebral. Los fenotipos clásicos que hemos estudiado desde allá lejos hace tiempo, las formas recaídas y remisiones en un extremo, en el otro extremo la primaria progresiva, y en el medio la secundaria progresiva, que eran la recaída y remisión, que el 50% en la historia natural pasaba en 15 a 20 años, promedio, sin tratamiento era esto, se convertía en la fase secundaria progresiva, y decíamos que había un switch del mecanismo de daño de la enfermedad, de lo inflamatorio a lo degenerativo. Bueno, esto es la clásica definición, que siempre fue complejo definir, cuándo es el pasaje exacto de recaída de remisión a secundaria progresiva. Y bueno, cuando con o sin recaídas, puede haber sin recaída, la progresión está determinada por el empeoramiento continuo de la función neurológica durante 6 meses, después se pasó a 3 meses. El empeoramiento neurológico, ¿en base a qué? Al EDSS. O sea que el EDSS que evalúa empeoramiento físico y sobre todo marcha, miembros inferiores, ni siquiera miembros superiores. O sea que fíjense qué sesgado. Por eso cuesta tanto dividir cuándo es el paso, porque no hay un paso que a partir de hoy ya es secundaria progresiva. Es un proceso continuo. Entonces, la pregunta es, el signo de pregunta es, vamos a analizar la categoría de Lublin del 2014 de las formas progresivas. Y él definía progresiva con actividad clínica, con brotes sin progresión y con actividad en la resonancia. Fíjense, esta sería activa por resonancia y con brotes, pero sin progresión. Esta es una activa con resonancia y progresión. Esta es una forma no activa, o sea, no tiene ni brote ni lesiones en resonancia, pero tiene progresión. Y esta es la última forma, que no tiene ni progresión ni actividad. Esta sería la enfermedad estable. Vamos a sacar de estas 5 fenotipos que pone Lublin en su clasificación aquellas que no tienen progresión, porque estamos hablando de progresión. Sacamos estas 2 que no tienen progresión, y de las 3 formas con progresión vamos a analizar esta,
que es la que tiene progresión pero sin actividad. Esta progresión de la enfermedad sin lesiones en resonancia y sin recaídas clínicas es solo física. Si empeora el deterioro cognitivo, ya no como una recaída cognitiva, sino que empeora, ustedes lo vienen midiendo todos los años y un año ven que empeora. ¿No está progresando esta enfermedad? Ahora, para eso hay que medirlo todos los años, ¿no? Bueno, ¿cómo usamos en forma de recaída de remisiones? La forma clásica de decir que un tratamiento sirve es el NEDA. El NEDA es la no evidencia de actividad de la enfermedad, clásicamente por recaídas, discapacidad y lesiones en resonancia. No recaídas, no actividad en lesiones nuevas y lesiones gadolinio positiva y no cambios en el EDSS. Ahora la pregunta es, ¿solo DSS? La discapacidad solo física y la cognitiva y las recaídas cognitivas, ¿qué pasa? Y en las formas progresivas, ¿cómo medimos progresión? ¿Solo con el EDSS? Y si la persona empeora las manos, ¿cómo la medimos? El EDSS no mide las manos. Por eso se planteó otro sistema parecido al NEDA, que se llama NEP, no evidencia de progresión, que incluye, además del EDSS, la marcha en 7,5 metros. Es el test hoy por hoy más sensible para medir trastornos en la marcha y progresión física. Y lo que esperamos es que en 7,5 metros cronometramos la marcha. Si hay un 20% de cambio con respecto al registro anterior, eso ya es un deterioro y eso está marcando progresión. Y el otro es la función de los miembros superiores con el 9-hole peg test, el test de las clavijas en los agujeritos, donde también si hay un 15 a un 20% de cambio tomado anualmente, podemos decir que hay una progresión. Ahora, todo esto es progresión física. El NEPAT, ¿qué es el NEPAT? Es la no evidencia de progresión o actividad, que es nada más ni nada menos que una mezcla del NEP, que es el no evidencia de progresión, con el NEDA. O sea, le agregamos al NEDA, que tenía EDSS, recaídas y resonancia, le agregamos el 9-hole peg test de los miembros superiores y la marcha en 7,5 metros. Ahora la pregunta es, ¿y lo cognitivo? ¿Y qué habría que agregar? Y el símbolo dígito, sin ninguna duda. Sin ninguna duda el test paradigmático para screening básico, y el símbolo dígito, un descenso de 4 puntos, lo que equivale a un 10% de cambio, correlaciona con progresión del deterioro cognitivo, y esto es clave para tenerlo en cuenta. Un poco haciendo el paralelo con lo que tenemos algunos años más, nos acordamos de la escuela canadiense y hablaba de los relojes como si fuera el tablero de un avión, que teníamos que tener los 3 relojes en verde, como se ve acá, el de las recaídas, el de la resonancia magnética con lesiones y lesiones gadolinio positiva, y el de DSS todo en verde. Si estaba todo en verde, yo seguía piloteando, estaba todo bien. Ahora, se empiezan a agregar relojes y alguno agrega el reloj del 9-hole peg test, que es el miembro superiores, y el de la marcha en 7,5 metros. Ya se empiezan a agregar relojes. Ahora, hay otros relojes que se vienen ocupando su lugar. La atrofia cerebral, ¿no tendría que tener su reloj también? Y por supuesto que sí. El deterioro cognitivo, ¿no tendría que tener su reloj también? Y por supuesto que sí. Los neurofilamentos de cadena liviana medidos en suero, muy difícil de acceder en nuestros países, pero en otros países se acceden y se miden, ya forman parte de la medición de los ensayos clínicos. Todo esto no debe estar incluido. Como vemos, la cosa es más compleja que 3 relojes. Timonear y pilotear un paciente con esclerosis múltiple, decir que está bien o que está mal, decir que hay actividad o que hay progresión, va mucho más allá de 3 relojes, ¿no? Vamos a hacer un repaso clásico del NEDA. El NEDA es justo el NEDA 3, es la no progresión de discapacidad física por el EDSS, la no presencia de recaídas y la no presencia de lesiones nuevas ni lesiones que capten gadolinio. Ahora, esto nos muestra el cuadro completo de la enfermedad. Estamos viendo que no. Si el paciente tiene un descenso del volumen cerebral, y yo voy a querer que tampoco lo tenga, entonces voy a pedir que no aumente su descenso, no siga incrementando su pérdida de volumen. Eso se conoce como el NEDA 4. Y alcanza, no. Y si el paciente tiene deterioro cognitivo y progresa, y yo voy a querer que no progrese el deterioro cognitivo, y eso es el NEDA 5. Y así sucesivamente podremos ir agregando más NEDAs,
Por eso hay algunas propuestas, fíjense qué interesante, este es un artículo que lleva unos años ya, pero a mí me gusta porque habla de la implementación más allá del NEDA. Esto habla del un modelo de decisión de esclerosis múltiple. ¿Cómo sabemos que la enfermedad está estable, está bien? Fíjense que este es un panel de expertos que agregó más cosas que el NEDA. Incluyen 4 dominios. Los dominios son recaídas, pero con una evaluación funcional de las recaídas. Vamos a ver después. No solo la cantidad de recaídas en el año, una evaluación funcional de esa recaída. Después habla de progresión de la discapacidad, pero no solo con el EDSS, con el MS Functional Composite, que es otra escala que incluye el Nine-Hole-Peg Test, incluye el símbolo dígito, lo cognitivo, y el test de sensibilidad al contraste, que es la función visual. Un punto clave que es el reporte del propio paciente. Fatiga, estado emocional, calidad de vida. Estos son los que se llaman PRO, Patient Reported Outcome, los que reporta el paciente. Es tan importante porque el fin último es que el paciente esté bien. Si todo el otro está mal, pero el paciente está bien, pero el paciente se siente mal, no sé si el paciente está bien. Y la resonancia magnética con las lesiones clásicamente como hemos descrito. Y se marca un sistema de semáforos para que todo esté verde, que mide la cantidad de recaídas, cuál fue el impacto funcional de esa recaída, si afectó el trabajo, si afectó la práctica deportiva. La progresión de la discapacidad, como dije antes, marchan 7,5 metros, el Nine-Hole-Peg Test, el símbolo dígito, la sensibilidad al contraste para evaluar la visión, el reporte del paciente sobre su grado de fatiga y sobre su cuadro emocional, una escala de depresión, una escala de ansiedad, de autollenado, todos los los Patient Reported Outcomes son de autollenado, y una escala de calidad de vida. Y la resonancia magnética con la característica de lesiones nuevas o lesiones que capten gadolinio. Si todo está bien, los 4 dominios están verdes, seguimos adelante. Si hay un dominio amarillo o 2 dominios amarillos o uno rojo, hay que plantearse la posibilidad de switcheo, de cambio terapéutico. Finalmente, en nuestro artículo que hemos analizado y desmenuzado parte por parte de la clarificación de Lublin, hay un ítem que habla de empeoramiento de la enfermedad sin progresión. ¿A qué se debe eso? No se entiende mucho, pero se los voy a tratar de explicar con un ejemplo concreto porque esto sí es muy importante analizarlo. ¿Qué sería esto? Alerta. Y síganme, sé que la charla está terminando, están un poco cansados, pero alerten la neurona y escuchen bien esto. ¿Qué sería esto de empeoramiento de la enfermedad sin progresión? La progresión de la enfermedad siempre conlleva un deterioro funcional. Eso está claro, no vengo a descubrir la pólvora. Pero vamos por el contrario, pero no todo deterioro funcional está relacionado con progresión de la enfermedad. ¿Cómo es eso? A ver, vamos con un caso clínico claro. Susana usa una asistencia para la marcha unilateral, o sea, tiene un EDSS de 6.0, refiere en la consulta que nos viene a hacer a nosotros que de hace 3 semanas no puede caminar más de 150 metros, cuando antes de esta semana ella caminaba con el bastón canadiense aproximadamente 800 metros. O sea, claramente me dice, doctor, estoy peor. Yo me monitoreo y estoy peor. Ahora, ¿qué pasa? ¿Esto es empeoramiento? ¿Es un empeoramiento funcional? Sí, es un empeoramiento funcional. ¿Pero es progresión de la enfermedad? Analizamos y vemos que Susana, al examen físico, muestra un notable incremento de su espasticidad. De grado 1, que tenía en la otra evaluación de la escala de Ashworth, que es la escala que mide espasticidad, pasó a un grado 3. Y esto está en relación con el abandono de su actividad de rehabilitación. Dejó sus sesiones de kinesiología y terapia física. Y también a que tiene una infección urinaria, como una intercurrencia, que no fue tratada, la identificamos nosotros recién, y eso incrementó su grado de fatiga. O sea que todo esto trajo un empeoramiento de su estatus funcional, pero sin progresión. O sea que es muy importante este punto. Empeoramiento del estatus funcional sin progresión. La conclusión, ¿cuál sería? Descartar siempre, cuando un paciente viene y nos dice que está peor, una secuela mal rehabilitada o una intercurrencia clínica.
Esto es muy importante, es como el pseudobrote. Cuando decimos es un brote, no es un brote, es una infección urinaria. Bueno, un empeoramiento funcional del paciente no siempre está relacionado con un aumento, con un incremento con una progresión de la enfermedad. Llegó el momento de las conclusiones, estamos terminando, y son varias las conclusiones. La primera de ellas es que el concepto de actividad, o los conceptos de actividad y progresión, constituyen dos caras de un mismo proceso fisiopatogénico de la enfermedad. La valoración de estos conceptos debe estar presente desde el momento del diagnóstico y quizás cuestionando los fenotipos clásicos de Lublin, de RR, secundaria progresiva. Quizás todo es un proceso de la enfermedad donde la progresión y la actividad está en todo momento de la enfermedad y cada caso tiene que ser tratado de una manera diferente y específica para ese paciente. La valoración de la actividad y la progresión de la M impacta directamente en la elección de tratamiento, tanto de novo como para determinar una falla terapéutica. Por eso es importante analizar estos dos puntos. Y la necesidad de un switch o escalar a un tratamiento más agresivo. La actividad en esclerosis múltiple, al menos desde el punto de vista clásico, parecería estar limitada a las recaídas clínicas físicas con manifestaciones físicas y la presencia de resonancia magnética de lesiones nuevas o lesiones que capten el contraste. Sin embargo, hay que considerar, acuérdense, la presencia de las recaídas cognitivas como parámetro de actividad y para ello es fundamental y esencial el monitoreo cognitivo periódico. El concepto de NEDA3 debe migrar a la inclusión de otras variables, tanto estructurales, atrofia, como clínicas, deterioro cognitivo. Para evaluar progresión de la enfermedad de discapacidad física, se debe incluir a la marcha en 7,5 metros y al Nile-Hall-Peck Test. El deterioro cognitivo debe estar considerado como elemento de progresión en las formas progresivas de esclerosis múltiple. Diferenciar empeoramiento del estatus funcional por una secuela más rehabilitada o una intercurrencia de una real y verdadera progresión. Dicho esto, espero que haber sido claro y les agradezco a todos ustedes, a los organizadores del Congreso, por haberme invitado nuevamente otro año más a participar y estar con ustedes de esta manera virtual. Hubiera sido lindo estar con ustedes personalmente, pero quizás en otro Congreso podemos estar todos juntos intercambiando y interactuando socialmente. Muchas gracias por haberme escuchado.